esta semana se está tocando un tema central del Evangelio, la reconciliación. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Cuando se habla de reconciliación, significa que algo estuvo roto, significa que hubo distancia, que hubo separación, que el pecado no fue un simple error, hubo ruptura con Dios. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy impactante. Cristo, que no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Es decir, el inocente cargó la culpa. El santo asumió nuestra condena. El justo tomó nuestro lugar. Esto no fue simbólico, no fue teatral. Fue el precio que se pagó para que tú y yo volviéramos a casa. Pero aquí comienza la confrontación. Si Cristo pagó ese precio, ¿por qué muchos de nosotros seguimos viviendo como si estuviésemos lejos? Hablamos de gracia, pero vivimos con miedo. La Biblia nos enseña que hay un acusador que señala nuestros errores y nos quiere hacer creer que no hay esperanza. Pero algo sí te puedo decir, no estamos solos. Tenemos el mejor abogado, uno que no presenta excusa, presenta su sangre, uno que no minimiza el pecado. Antes pagó el precio. Esta semana no será solo información bíblica, será una semana a preguntarnos lo siguiente: ¿he aceptado realmente la reconciliación? ¿La cruz ha transformado tu vida o solo es un símbolo de fe? Contemplar la cruz del Calvario debería derribar nuestro orgullo, derribar nuestra autosuficiencia y debería despertar una gratitud inmensa. Cuando entendemos el sacrificio, ya no podemos vivir igual. La reconciliación no solo cambia nuestro destino eterno, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de relacionarnos con Dios y nuestra manera de vivir cada día. Y si lo permitimos, también cambiará nuestro corazón. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pablo no suaviza el diagnóstico. Éramos extraños, éramos enemigos, hicimos malas obras. Y lo más fuerte de esto, el problema no solo era externo, estaba en la mente. Podemos venir a la iglesia y así tener pensamientos lejos de Dios. Podemos cantar y aún así vivir en enemistad eterna con Dios. La única doctrina que casi nadie discute es la pecaminosidad del ser humano. No necesitamos fe para saber que algo anda mal en nosotros. Pero aquí viene la esperanza. Aunque éramos enemigos, Dios tomó la iniciativa. Desde el Edén, cuando preguntó ¿dónde estás?, muestra un Dios que no dejó de buscar. No fue el hombre quien buscó a Dios, que quede claro. Fue Dios buscando al hombre hasta que lo encontró. Y hoy sigue preguntando lo mismo. ¿Dónde estás? Estás cerca, pero frío. Estás activo en la iglesia, pero lejos en el corazón. ¿Estás intentando cambiar por tus propias fuerzas? Porque aquí está el error más común. Intentar alcanzar el cielo con nuestras obras. El evangelio no es complicado, aunque algunos lo complican. El evangelio es directo. Es simple de explicarlo. Primero, Jesús vino y murió por nosotros porque nosotros solo no éramos capaces de salvarnos. 2. Al aceptarlo por fe somos justificados y liberados de la condenación. Y tercero, la nueva vida no es un esfuerzo humano mejorado, es Cristo viviendo en nosotros. Muchos intentan algo imposible: obedecer para ser aceptados, en vez de obedecer porque ya fueron reconciliados. La lectura nos recuerda algo contundente. Los mejores esfuerzos humanos sin Cristo están contaminados por el egoísmo. Y admitámoslo, esto confronta. ¿Estoy tratando de impresionar a Dios con mis acciones o dependo realmente de la justicia de Cristo? La cruz no solo nos perdona, nos restaura. Pero aquí hay una advertencia muy seria. Sin comprender la ley de Dios, no entenderemos nuestro pecado. Y si no entendemos nuestro pecado, no sentimos la necesidad real de la sangre de Cristo. Por eso existen conversiones superficiales. Personas que se unen a la iglesia, pero nunca se han unido a Cristo. Cuando evalúas tu carácter en lo más íntimo de tu ser, ¿qué ves? ¿Ves autosuficiencia espiritual? ¿Ves orgullo religioso? ¿Ves áreas que todavía se resisten al Espíritu Santo? ¿Te has acostumbrado tanto a tu condición que ya no sientes la necesidad de cambio? La reconciliación no es un maquillaje espiritual, es el nuevo nacimiento. Es de pasar de muerte a vida, de rebelión a lealtad, de una fe superficial a una relación viva con Dios. Y la buena noticia es esta: Cristo no solo pagó el rescate, también puede recrear tu corazón.
No importa cuán lejos te sientas, no importa cuántas veces hayas fallado, la cruz sigue siendo suficiente. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Cristo nos reconcilió cuando éramos enemigos, pero ahora Pablo añade algo que nos despierta. Si permanecéis, la reconciliación es un regalo, pero la permanencia es una decisión diaria. Pablo confiaba que los colosenses permanecerían, pero también sabía que existía un peligro real. Abandonar la sencillez del Evangelio y aceptar falsas doctrinas humanas de salvación. Y ese peligro sigue existiendo hoy. Podemos comenzar bien, pero distraernos, pero lentamente dejar de depender de él. La palabra fundado habla de tener una base sólida, no emociones pasajeras, no fe de momentos críticos. Es una base profunda en la palabra de Dios. Y firme describe una estructura que no se mueve. Y la pregunta es, ¿tu fe es estable o reactiva? No me digas que solo buscas a Dios cuando hay problemas o tu relación con Él es constante. Existe una idea popular que dice salvo siempre salvo, pero Pablo presenta una idea diferente. La salvación es una experiencia viva que debemos mantener en la fe. No se trata de vivir con miedo de perder la salvación. Se trata de vivir consciente de que es una relación que se requiere cultivar todos los días. Es que la vida cristiana es una mezcla que todavía no podemos explicar. Hay luchas internas, hay frustraciones, hay momentos donde el corazón se agita, pero también hay algo maravilloso y es cuando la fe se aferra a la palabra de Dios, a las promesas. Eso trae paz. No porque seamos perfectos, sino porque dependemos de un Salvador presente. Cada día despliega evidencia de su bondad, pero necesitamos ojos espirituales para verlo. La fe no es un recuerdo del pasado, es una decisión consciente del presente. ¿Qué pasaría si no la ejercitamos? Pues la esperanza se debilita, la mente se llena de dudas. La distancia con Dios crece lentamente, a veces imperceptible. Por eso debemos volver diariamente a Cristo. ¿Estás permaneciendo en Cristo o solo sobreviviendo espiritualmente? ¿Estoy firme o me estoy moviendo lentamente de la esperanza del Evangelio? La reconciliación nos dio acceso, pero la fe constante nos mantiene conectados con el cielo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo escribe estas palabras desde la cárcel, encadenado pero no derrotado, preso pero no inútil. Aunque él estaba encerrado, la palabra de Dios era libre. Desde esa celda surgieron cartas que hoy transforman vidas. Lo que parecía limitación era parte del plan. Y eso nos revela algo poderoso. El plan de Dios no es improvisado. La palabra que Pablo usa aquí es administración. Significa la manera como Dios ordena las cosas. Nada ocurre por azar. Nada queda fuera de su propósito. El plan de salvación no fue una reacción después del pecado. Desde antes de la caída, Dios ya había previsto la redención. A veces pensamos que Dios reacciona a nuestros errores, pero Él ya lo sabía, ya había previsto, ya había preparado el camino. La cruz no fue una solución de emergencia, fue la revelación de un plan eterno. Ahora la pregunta se vuelve personal. Si Dios tiene un plan amplio y eterno, ¿cómo encajan tus decisiones en ese plan? Pablo entendía que su ministerio era una pequeña parte de algo muy grande. Él no era el centro, sabía que era Cristo. Y nosotros también necesitamos entenderlo. Muchas veces clasificamos nuestras decisiones como cosas pequeñas. Pequeñas concesiones, pequeñas omisiones y pequeñas desobediencias. Pero en el plan de Dios no hay decisiones insignificantes. Una elección hoy puede tener repercusiones espirituales que solo el tiempo lo mostrará. También funciona lo contrario. Un acto de fidelidad oculto, una oración sincera, una decisión correcta donde nadie te ve, puede ser parte de un impacto eterno. Para Jesús todo es importante, todo cuenta. Tu sufrimiento, tus luchas, tus temporadas difíciles. Así como Pablo, puede que en este momento estés con limitaciones, pero eso no significa que Dios haya detenido su obra en ti. Desde el principio Él sabía tus debilidades, sabía de tus pruebas y aún así decidió incluirte en el plan. Jesús vino a demostrarte que Dios no es distante, es Dios con nosotros. Conoce nuestras cargas, Él también siente nuestras luchas. ¿Estás consciente que formas parte de un plan eterno? La reconciliación nos devolvió a Dios. La permanencia nos mantiene firmes. Y ahora entendemos que nuestra vida tiene un propósito. Nada es improvisado. Ni tu historia, ni tu llamado, ni tu proceso. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria. Durante siglos hubo algo que estaba oculto. Los profetas lo anticiparon, los ángeles deseaban comprenderlo. El cielo lo conocía, pero la tierra aún no lo entendía completamente. Y dirás, ¿cuál es ese misterio? Que Dios tenía un plan para reunir todas las cosas en Cristo. Que la redención no solo era perdón, era restauración total. Pero el corazón del misterio es aún más profundo. No solo Cristo por nosotros, no solo Cristo con nosotros, sino Cristo en nosotros. La reconciliación nos devuelve a Dios. La fe nos mantiene firme. Pero ahora entendemos que el propósito final es que Cristo more en nuestro corazón. Y aquí viene la pregunta que confronta. ¿Es Cristo una creencia o es una presencia real en tu vida? Muchos creen en la cruz, muchos aceptan doctrinas, pero no todos aceptan que Cristo transforme su carácter. Cristo en nosotros significa que su mente moldea la nuestra, que sus prioridades afectan mis decisiones, que su amor define tu manera de tratar a los demás. Pero esto no sucede automáticamente. Requiere rendición, requiere fe diaria, requiere que el Espíritu Santo obre en lo más profundo de nuestro ser. El plan de redención no solo restaura al hombre, justificará el carácter de Dios ante el universo y se demostrará que su gobierno está basado en el amor. Y tú estás incluido en ese plan. No eres un espectador, eres parte del testimonio viviente que la gracia transforma. ¿Estás viviendo para ti o para aquel que murió y resucitó por ti? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El centro de la predicación de Pablo era uno solo, no filosofía, no era teorías humanas, era Cristo crucificado. Pero Pablo no solo anunciaba, también amonestaba, también advertía, porque el evangelio no solo es consuelo, también es confrontación. El propósito del sacrificio de Cristo no es simplemente perdonarnos, es presentarnos maduros, completos y transformados por Él. Y he aquí la verdad que no queremos escuchar. El evangelio no solo nos informa, nos transforma. La madurez cristiana no ocurre automáticamente con el tiempo. Ocurre cuando aceptamos las enseñanzas de la palabra de Dios y sus adversidades. La ley de Dios actúa como un espejo, muestra quién es Él y muestra quiénes somos nosotros. Y cuando nos miramos con honestidad, entendemos algo. El primer paso para la reconciliación es la convicción de pecado. Sin reconocer nuestra condición, no sentimos la necesidad de gracia. Sin comprender la profundidad de la ley, no valoramos el sacrificio de Cristo. Pero aquí está el equilibrio poderoso. La ley revela el pecado. El evangelio nos libera del pecado. El nuevo nacimiento pone el corazón en armonía con Dios. Ya no obedecemos por miedo, obedecemos por amor. Sin embargo, vivimos en un tiempo donde abundan las falsas enseñanzas. Algunas personas mezclan la verdad con el error. Otros suavizan lo que Dios dice y otros cuestionan si es aplicable la palabra de Dios. Y ese discernimiento espiritual nace del estudio de la palabra de Dios y el discernimiento a través del Espíritu Santo. ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿El evangelio está produciendo cambios en mi carácter, en mi vida? ¿Estás permitiendo que Cristo moldee tus pensamientos y tus decisiones? El evangelio tiene poder real para transformarte. Esta semana hablamos de reconciliación, hablamos de una fe firme, hablamos del misterio revelado, Cristo en nosotros, hablamos del poder transformador del evangelio. Pero es día de decisión, porque la verdad que no transforma endurece el corazón. Cristo ya hizo su parte. El sacrificio de Cristo abrió el camino, quitó la barrera, extendió la gracia. Pero aquí la pregunta no fue lo que él hizo. La pregunta es, ¿tú qué harás? Puedes escuchar de reconciliación y seguir viviendo distante. Puedes hablar de fe y seguir moviéndote por miedo. Puedes decir Cristo en mí y aún así reservar áreas en tu vida que no quieres entregar. El evangelio no es un adorno espiritual, es una rendición total. Esta semana aprendimos que la ley muestra nuestra condición, que el pecado no es un concepto abstracto, es una realidad que rompe nuestra relación con Dios. También vimos que el evangelio no solo perdona, transforma. No ignores la voz. El mismo poder que resucitó a Cristo puede renovar tu corazón, pero no forzará tu voluntad. Imagina presentarte a Dios no solo perdonado, sino transformado. No solo reconciliado, sino restaurado. Este es el propósito del evangelio. Presentarnos maduros en Cristo. Esta semana termina, pero tu historia con Jesús apenas comienza. La gracia está disponible. ¿Responderás al llamado?